Alors, madame et messieurs, bonjour. Bon, aujourd'hui, on va commencer un nouveau sujet de la grammaire de cette évaluation, d'accord? Ça, c'est la négation en français. Et voilà, comme on dit, Messieurs les chats, ça, c'est un personnage très célèbre de journaux français, d'accord? Se llama El Gato, le chat, et un personnage muy célebre, ¿no? Que explica siempre la gramática francesa con un toque de humor. Dice, la negación n'est plus difícil, n'est-ce pas? ¿D'accord? Como diciendo, la negación no es difícil, ¿no es verdad? Bueno, aquí tenemos, pues recordar un poco el non, el rien, el plus, el jamais, el ni, el personne, el nul, el aucun, aucune, ¿vale? Y vamos a empezar pues viendo un poco cada una de estas partículas. Vamos. Dice non. ¿Cuándo se utiliza? On utilise en français les mots non pour répondre négativement a una question. Pues lo utilizamos para responder negativamente a una pregunta, ¿vale? ¿Est-ce que Jean vient ce soir au cinéma avec nous? Non. Il va au théâtre. Pues no, il va al teatro. Decirles también que pour répondre affirmativement, on dit oui aussi si la question est négative, ¿vale? Dependiendo si se nos hace la pregunta en negativa o en afirmativa, vamos a utilizar oui o sí. En este caso, la pregunta dice il n'est pas français. Sí, sí, y il est né à Lyon. Aquí en este caso, como me hace la pregunta en negativa y quiero responder afirmativamente, voy a utilizar el sí en lugar de oui, ¿vale? Si digo il est français, quiero responder afirmativamente, pues diría oui, ¿d'accord? Pero como me hagan la pregunta en negativa, tengo que responder con el sí. Utilizamos la expresión non plus, que significa tampoco, negación de moi aussi, ¿vale? La negación de yo también, pour ne pas répéter la même phrase. Vamos a ver el ejemplo, dice Marie ne parle pas le chinois, moi non plus. María no habla chino, yo tampoco. Es lo mismo que decir, pues je ne parle pas le chinois. Vámonos con el ne y el pas. Este es el más básico, es la negativa más básica, ¿verdad? Que hemos visto siempre en francés. No se puede omitir nunca, una falta de ortografía grave. Recordarles que el ne siempre hay que dividirlo delante de vocal, ¿vale? Dice, la negación se compone toujours de dos éléments qui encadrent le verbe, ¿no? Pues dos elementos que rodean al verbo, en este caso, que encuadran al verbo. La negación simple est faite par la particule pas, ¿d'accord? Recuerden siempre ne más verbo más pas. Il ne fait pas les exercices, il regarde la télé. Nous ne lisons pas les journaux, nous écoutons la radio. Él nunca hace él no hace los ejercicios, perdón. Él mira la tele o nosotros leemos el periódico. Nosotros no leemos el periódico, nosotros escuchamos la radio. Cuando el verbo comienza por vocal o H muda, como le decía, pues el ne siempre debe dividirse, ¿vale? Vous n'écoutez pas les professeurs, je ne mets pas les épinards. Pues no escucháis al profesor y no os gusta la espinaca. Bueno, agradecer a Juan Antonio Ruiz Cantos, le prof de la EOI de Sepone, qui a fait cet merveilleux travail, este maravilloso trabajo. Après une négation, les articles en une de, o du, de la, de bien, de esto lo saben con la negativa, siempre después, en el caso de que la frase, después que tengamos una negativa, siempre hay que colocar todos estos artículos, o en este caso los partitivos, van a pasar a ser la preposición de. Esto ya lo vimos en clase, los usos de la preposición de, ¿verdad? Avez-vous une voiture? Nous n'avons pas de voiture. Il n'y a pas d'arbre dans le parc. Pues tenéis un coche, pues no tenemos coche y no hay árboles en el parque. Siempre, en el caso de la negativa, ¿no? Pues va a aparecer la preposición de en lugar del artículo. Mais il y a des exceptions après le verbe être. Par exemple, bueno, aquí tenemos alguna excepción. Dice, ce n'est pas une bonne amie, ce n'est pas un musée botanique, mais ornitológico. No es un museo botánico, sino ornitológico, ¿vale? Pues aquí sí es verdad que se admite este tipo de excepción. Avec les verbes semi-auxiliaires, vouloir, pouvoir, devoir, falloir, le n'est pas encadre les verbes conjugués. Esto lo saben, ¿no? Con un verbo, en este caso semi-auxiliar, pues siempre van a ir. Nunca puedo colocarle la negativa detrás de un infinitivo. Esto lo he recalcado muchas veces. No podemos colocar jamás la negativa detrás del infinitivo. Recuerden, no fumar en francés se dice ne pas fumer, no salir, ne pas sortir, no dormir, ne pas sortir. Dormir, perdón, pero siempre la negativa se coloca delante
del infinitivo, nunca detrás. Catherine ne veut pas aller chez les dentistes, Pierre ne veut pas venir à la fête, je ne sais pas faire cette activité, ¿vale? Bien, seguimos. Avec les verbes au temps composé, le ne l'est pas, quatre auxiliares, esto lo sabemos también, ¿no? Con el passé composé, la negativa siempre tiene que ir, como yo digo, rodeando al auxiliar y nunca detrás del participio. Nathalie n'a pas pris son parapluie, pues Natalia no ha cogido su paraguas. Pierre n'est pas venu au cours de français aujourd'hui, pues Pedro no ha venido a clase de francés hoy. Je ne me suis pas levé tôt ce matin, yo no me levanté temprano esta mañana, ¿vale? Pour nier un infinitif, on le place devant les verbes, es lo que venía diciendo anteriormente. El ne y el pas delante del infinitivo, ¿de acuerdo? Ne pas fumer, le médecin me ha recomendé de ne pas fumer, ¿vale? Bueno, vámonos a otra partícula negativa, el ne con el jamais, nunca o jamás. En francés, esta negación es la negación de toujours, souvent, quelquefois et parfois, ¿vale? Pues suele ir negando al toujours, siempre, souvent, a menudo, quelquefois, a veces y parfois, ¿vale? Vas-tu souvent au théâtre? Non, je n'y vais jamais, je ne voy nunca. Je voyage parfois en été, mais je ne voyage jamais en hiver. Viajo a veces en verano, pero nunca en invierno. Je ne prends jamais d'alcool, mais je bois toujours de jour. Nunca bebo alcohol, siempre bebo zumo. Vámonos con la negación del ne pas encore. Recuerden, pues todavía no, ¿no? ¿Tu as déjà déjeuné? Non, pas encore. ¿Has almorzado ya? No, todavía no. También esta va a negar al déjà. ¿Tu connais déjà tes notes? Non, elles ne sont pas encore affichées. Todavía no están colocadas, no están puestas, no están disponibles. ¿Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore rangé ma chambre. No, todavía no he recogido mi habitación. Vámonos con el ne plus, ¿vale? El ne plus podríamos traducirlo como el ya no, ¿vale? El ne plus. C'est la négation d'un corps et de toujours. La negativa de todavía y de siempre, ¿vale? ¿Fumez-vous encore? Non, je ne fume plus. No, ya no fumo. Yo fumaba antes, ya no, ¿vale? Je ne fume plus. Marie enseigne toujours à la même école? Non, elle n'y enseigne plus. Ella ya no enseña allí, ¿vale? Elle est à la retraite, pues ella ya está jubilada. Seguimos con más negativas. El ne rien, ¿vale? C'est la negación de quelque chose. Pues sirve para negar algo, ¿vale? El ne rien, pues sería como nada. Voulez-vous quelque chose? Non, merci, je ne veux rien. No, gracias, no quiero nada. Elle n'apporte rien à la fête. C'est incroyable. Ella no trae nada a la fiesta, no ha aportado nada a la fiesta. No aporta nada a la fiesta. Es increíble. As-tu vu l'accident dans la rue? Non, je n'ai rien vu. Pues yo no he visto nada, ¿vale? Una vez más, el ne rien va, como digo, rodeando al auxiliar, ¿vale? Vámonos con el ne persona. Pues ne persona, que es, en este caso se refiere como nadie. C'est la négation de quelqu'un, es la negación de alguien, ¿no? ¿Tu connais quelqu'un dans le quartier? Non, je ne connais personne, no conozco a nadie. ¿Tu aimes personne? Tu n'aimes personne, ¿no? No te gusta nadie. ¿As-tu vu Marie? Non, je n'ai vu personne, no he visto a nadie. En los tiempos compuestos, importante, el persona, si es verdad que se coloca detrás del participio. Mucho cuidado, este no es como el rien. Je n'ai rien vu, mais je n'ai vu personne. El persona se colocaría esta vez sí detrás del participio. Además, recuerden que el rien y persona pueden tener una función de sujeto en las frases, ¿vale? Cuando esto es así, pues van al principio de la frase y están seguidos de ne. Por ejemplo, dice rien ne bouge dans la forêt. Pues nada se mueve en el bosque. Rien n'est gratuit. Nada es gratuito. Rien n'est arrivé hier à l'école. Pues nada llegó ayer a la escuela. En este caso es muy importante, me cambia un poquito. Y el ne lo vamos a colocar detrás y además va precediendo al verbo. Y su función es de sujeto. Lo mismo ocurre con personne ne, ¿vale? Personne ne parle dans la clase, nadie habla en clase. Personne ne vient aujourd'hui au cours de français, nadie viene a clase de francés. O personne n'est venu chez moi quand j'étais malade. Nadie vino a mi casa cuando estaba enfermo, ¿vale? Pues aquí, cuidado, ¿no? Estos dos usos, el ne personne, ne rien, y el rien ne y personne ne. Bueno, vámonos con la siguiente negativa, ne ni ni. Dice, c'est la négation de ou
de E, ¿vale? Pues la negación en este caso de O y la negación de I. Je n'aime ni le vin ni la bière. No me gusta ni el vino ni la cerveza. Il n'y a ni sucre ni farine pour faire un gâteau. No hay ni azúcar ni harina para hacer el pastel. Ni Marie ni Pierre ne sont venus hier soir chez moi. Ni María ni Pedro vinieron ayer a mi casa. ¿De acuerdo? Ayer por la tarde a mi casa. Vámonos con el ne, que cuidado que esta negativa es la negativa restrictiva, y aunque aparentemente tenga pues eso, valor negativo y forma negativa, se traduce como solamente, ¿de acuerdo? Tiene un valor restrictivo, es lo que decimos el ne restrictivo. Je ne travaille que 3 jours par semaine, pues solamente trabajo 3 días. Nous n'avons que 10 minutes avant de partir, solamente tenemos 10 minutos antes de partir. C'est très facile à utiliser. Il n'y a qu'à appuyer sur ces boutons. Es muy fácil de utilizar, solamente hay que apoyar sobre este botón, ¿no? Hay que presionar o pulsar este botón. El ne aucun, ne aucune, ¿vale? Bueno, pues en este caso me sirve para negar, hacer la negativa de la cantidad. Combien d'élèves sont dans ta clase? Il n'y a aucun élève. ¿Cuántos alumnos hay en tu clase? No hay ningún alumno. Ne aucun, ningún alumno. Tu as beaucoup d'activités à faire? Aucune. Je tu fais ninguna. La he hecho todas. Miren, aquí funcionaría en este caso también como pronombre, ¿vale? Aucune. Je tu fais. Je n'ai aucune envie d'y aller aujourd'hui. No tengo ninguna gana de ir hoy, ¿vale? Pues aquí tenemos también el ne aucun, ne aucune. Bueno, voilà, ça c'est tout. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad, ¿de acuerdo? Les dejo también el PDF para que anoten toda la gramática, ¿de acuerdo?